Antes de comenzar a escribir un post que estoy poniendo en mi blog Cuba Qué Linda, mi abandonado, recogido y siempre amado blog Cuba Qué Linda. Cuba Che Linda, como dice una persona, me dijo, ¿por qué le pusiste Che? Le dije, yo no le puse Che. Era que cuando nació yo estaba en Italia y estaba escribiendo y escribía en italiano. Lo que los posts en italiano fueron los menos, porque me di cuenta que yo no tenía nada que decir sobre un país al que había llegado, cuando en realidad lo que tenía que decir era sobre el país que tengo y tendré siempre en el corazón. Y tiene de todo, tiene costumbrismo, tiene pequeños recuerdos, tiene a veces el dedo apuntado, porque los dedos que no se apuntan son los dedos que se incorporan al consenso de cualquier cosa, y yo no soy de consenso, yo soy de entender y aceptar. Y si no entiendo, pues no entiendo y me lo tienes que volver a explicar. Y si no lo sabes explicar, qué pena por ti, te quedas en mi consenso. Pero estoy escribiendo entre huracanes y palabras. Yo sé que millones de personas van a escribir sobre la situación horrible, porque ha sido horrible el paso del huracán Melissa por el oriente cubano. Menos mediático que si hubiera pasado por el occidente cubano o si hubiera pasado por el litoral norte de la isla de Cuba. ¿Por qué razón menos mediático? Porque el oriente cubano, en densidad de población, entre las montañas, lo que tiene son pequeñas comunidades de montaña, excepto Santiago, Granma o Holguín, que son las cabeceras de provincia, y alguna que otra ciudad. Pero no por eso las personas de esos pueblitos dejan de ser importantes. O sea, no es menos importante Aguacate que Cueto. No es menos importante Dos Cameos de San Luis que Palma Soriano. No es menos importante, no lo sé, 4 casas al costado de Chivirico que Chivirico. Pero voy a comenzar a decir esto. ¿Por qué? Porque también a la par del ciclón ha habido varias situaciones que se han dejado de decir. Por eso entre huracanes y palabras. Las palabras se han dejado de decir últimamente. Las palabras llegan mal por problemas de comunicación, sea de datos que de corriente. Cuando yo era niña faltaba la corriente en Cuba, y el que me venga a decir que había corriente, le digo, usted es un improvisado. Es uno del último minuto. En los años 60 faltaba la corriente. En los años 70 faltaba la corriente. En los años 80 más o menos había corriente. En los años 90 faltaba la corriente. Pero las cosas llegaban porque se había establecido una cadena fuerte de comunicación que se llamaba el Comité de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, las organizaciones de base, se les decía. Y a ellos se les bajaba la orientación y esa gente se convocaban pequeñas reuniones. Se dejaron de convocar en los 90 y pico a finales. Ya se dejaron de convocar, ya se dejó de hacer la unidad y se empezó a definir en tú eres y yo soy. Tú eres puro, yo no. Tú eres opositor, yo no. Tú eres jinetera, yo no. Tú eres dirigente, yo no. Y en realidad es un error, porque todos somos cubanos y todos tenemos derecho a recibir lo que la Constitución nos prometió. La Constitución que nos entregó Fidel, por la que rebotamos nuevamente en un cierto momento aprobándola, a la que le incluimos el carácter socialista incambiable, inamovible, de todo de la revolución, y a la que poco a poco con leyes, decreticos y de leyes últimamente estamos reformando tanto, pero tanto, que ahorita dice Diego donde dijo Digo. Y esto lo hablo por conocimientos de causas de estudios. Lo que iba a decir es lo siguiente. Nuevamente pasó un huracán por Cuba. Cuando los grandes huracanes que últimamente se están desarrollando atacan cualquier lugar, acaban. Jamaica sufrió más que Cuba, y mire que Cuba está sufriendo el efecto. Pero Jamaica venía con luz entre los que pudieran pagarse la luz
con casas entre los que pudieran tener mejores casas, grandes barrios de zinc, de casas de un estilo de construcción que no es el nuestro. Haití sufrió un poco, República Dominicana sufrió. ¿Por qué? Porque este ciclón, igual que Irma, era lento. Los gordos no caminan, son sedentarios, y los grandes ciclones son tipos que no llevan mucha velocidad. Y sin embargo, mira, chocó contra Cuba, contra la Sierra Maestra, contra los humildes, contra los que no tienen nada, y se desinfló un poco, porque la Sierra Maestra le presentó combate. Si en Haití eso hubiera habido una cadena tan grande o una extensión territorial tan grande, él hubiera perdido mucho, pero el calentamiento de las aguas había sido tanto que tenía que ser este fenómeno. Y a raíz de este fenómeno empezamos a picarnos las venas porque Estados Unidos está en estrecho contacto con los gobiernos de Jamaica, Haití, República Dominicana y Bahamas, que se enfrentan a los devastadores efectos del huracán Melissa. Escribió en ex Twitter, Marco Rubio. Nos estamos picando las venas por eso. Pero ven acá, honestamente, si Marco Rubio hubiera levantado el teléfono y nos hubiera ofrecido ayuda, nosotros gobierno cubano, la hubiéramos aceptado. Porque yo tengo 65. En 65, cada vez que ha tratado de establecerse un tipo de conversación con premisa, porque ¿qué pasa? Que ningún imperio habla sin poner condiciones. No hablaba sin poner condiciones en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el año 61. No hablaba después Vladimir Putin y no habla lógicamente los americanos, mucho menos el actual gobierno americano, que en materia de hablar, Gandufia tiene gran habilidad, pero en otra materia es de una improvisación par a otros gobiernos que yo conozco. Pero si ellos nos hubieran llamado, nosotros hubiéramos aceptado. No. Es el famoso fatalismo geográfico o síndrome de Estocolmo, en el que yo tengo que llorar porque los americanos no se ocupan de mí, pero si se ocupan de mí, yo lloro. Yo no estoy de acuerdo con eso. Si tú eres mi enemigo, y yo tengo que resistir como he resistido, pueblo, no personas, pueblo, durante 65 años, no digas que tu enemigo no te ha tendido la mano, porque ¿para qué? ¿Para morderla como el perro? ¿Para escupirla como el soberbio? No, simplemente a mí no me interesa. He sabido que Marco Rubio no nos iba a tender la mano. Si toda una vida este muchacho, descendiente de emigrantes cubanos que se fueron con problemas con Batista, porque la emigración de la familia de Marcos no es de Fidel, es de Batista, desarrolló su carrera política en tener problemas con Fidel y con el pueblo de Cuba y con la revolución de Cuba y con el sistema político de Cuba. ¿Cómo van a pensar ustedes que Marco Rubio va a pensar en ustedes? Eso es demasiado narcisismo. Hay que dar su respetón. Eso es una. La otra es, al ciclón me recordó cuando yo era niñita, que fue Flora. Yo era muy niñita, pero bueno, después había una cosa que se llamaba el cine móvil, que el ICAE mandaba un camioncito por las comunidades rurales y yo me crié desde los 6 años en La Vallita, una comunidad rural dividida entre el municipio rural de Florida, municipio arrocero azucarero y la capital de provincia, Camagüey, que en aquella época cuando yo me crié era grande, englobaba casi todo, Tuna, Ciego, casi todo se cogía. Después las desmembraron para hacerlas más pequeñas porque era más fácil desagregar cifras y cosas para pequeñas provincias. Yo creo que en su manera fue un error, debían haber dejado las regiones, pero bueno, eso no es mi problema. Aquí en Italia hay ese problema y son más desarrollados que nosotros y no tienen como enemigo el imperialismo yanqui. Le lamen las nalgas últimamente. Entonces, cuando yo era niña me pasaron el documental de Santiago Álvarez de Fidel en el Flora. ¡Qué cosa! Era una película, parecía Platón, parecía
qué sé yo, salven al soldado Ryan. Era una maravilla como Fidel se metió en persona, personalmente, en todos los lugares. No estaba sentado en una mesa. No tenía el uniforme limpio. Estaba sudado, mojado, cogió catarro. De todo le dio. Le hicieron una pelado las botas. Esas anécdotas las sé por otros motivos que son cosas del Orinoco.